Buenos días. Buen día, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Buenos días. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, ¿esperamos a más o empiezo? Esperemos un ratito, faltan 2 minutos. Ok. Bueno, empezamos. Ay, Dios. Bueno, buenos días. Voy a empezar con lo de las manifestaciones clínicas. La hiponatremia induce turgencia celular generalizada, que es consecuencia del desplazamiento del agua en el sentido del gradiente osmótico. Las manifestaciones van a ser principalmente neurológicas, lo que va a reflejar pues la aparición de edema cerebral. La respuesta neurológica inicial es un incremento de la presión intersticial, lo que va a ocasionar una derivación del líquido extracelular y sus solutos desde el espacio intersticial al líquido cefalorraquídeo para después llegar a la circulación sistémica. Esto se va a acompañar pues, de la salida de los principales iones que se encuentran en las neuronas, que es el sodio, el potasio y el cloro. Y las primeras manifestaciones son náusea, cefalea y vómito. Y pues pueden aparecer complicaciones a corto plazo como lo son las convulsiones, una hernia del tronco del encéfalo, coma e incluso hasta la muerte. También una complicación que es muy grave es la insuficiencia respiratoria normocápnica o hipercápnica, porque aquí la hipoxemia pues, va a agravar el daño neurológico. La hiponatremia sintomática aguda surge en diversas situaciones específicas, como lo vemos aquí en el cuadro. Las mujeres en particular antes de la menopausia tienen más probabilidades de tener secuelas neurológicas. Las causas frecuentemente tienen un componente iatrógeno, como por ejemplo cuando se administran soluciones intravenosas hipotónicas en pacientes postoperados con incremento de hormona antidiurética circulante. ¿Sí me escucho? Sí, perfectamente. Bueno, también la ingestión de mol y éxtasis causan inducción rápida y un potente mecanismo de la sed y de la hormona antidiurética. La que es relacionada con, ¿dónde está? Aquí, con el ejercicio se debe por el incremento no osmótico de la hormona antidiurética y el consumo excesivo de agua libre. La hiponatremia crónica persistente hace que salgan de las neuronas osmolitos orgánicos como lo son la creatina, el glutamato, el mioinositol y la taurina, lo que va a favorecer la penetración del agua. El lapso para definir clínicamente a la hiponatremia crónica es de 48 horas. Esta definición cronológica es importante para el tratamiento. Van a tener pues básicamente los mismos síntomas e incluso en individuos aparentemente asintomáticos pueden manifestar defectos sutiles en la marcha y defectos cognitivos que se van a revertir cuando la hiponatremia es corregida. El tratamiento de la hiponatremia crónica es muy complicado por la asimetría de la respuesta celular a la corrección. En ocasiones, esta termina en pérdida degenerativa de oligodendrocitos y en síndrome desmielinizante osmótico, que es el ODS. También
La corrección demasiado rápida se va a acompañar de pérdida de integridad de la barrera hematoencefálica, lo que va pues a ocasionar paraparesias, cuadriparesias, disfagia, disartria, diplopía o va a presentar pérdida de conciencia. En cuanto a la valoración, pues esta debe orientarse a la causa primaria y en ese sentido son decisivos los antecedentes detallados de consumo de fármacos y también de drogas. Es indispensable valorar el estudio volumétrico por medios clínicos cuidadosos y pues también pueden ser útiles los estudios radiológicos para valorar si la causa es pulmonar o neurológica. En cuanto a pruebas de laboratorio, pues la medición de la osmolalidad sérica, que se tiene que convertir en osmolalidad efectiva. Esto pues se va a hacer restándole la concentración de urea. En sujetos con osmolalidad menor a 275 miliosmoles por kilogramo de peso va a sugerir pues que hay una hiponatremia. También hay que medir la glucemia. Esto pues ya que la concentración plasmática disminuye el incremento de la glucosa por la salida del agua de las células. En el BUN y la creatinina, pues el aumento de ellos pueden detonar disfunción renal como causa potencial de la hiponatremia. En cuanto a la hiperpotasemia, puede sugerir insuficiencia suprarrenal o hiperaldosteronismo. En la valoración son decisivas las mediciones de los electrolitos y la osmolalidad en orina. La regla de oro para el diagnóstico de la hiponatremia hipovolémica es la demostración de que la concentración plasmática de sodio se va a corregir después de la hidratación con solución salina normal. Y la medición de concentración de potasio en orina para calcular proporción de electrolitos orina-plasma, que va a ayudar a pronosticar respuesta a la restricción de líquidos. En cuanto al entorno clínico, habrá que valorar las funciones tiroidea, suprarrenal o hipofisaria. Esto pues porque las causas de la hiponatremia euvolémica pueden ser el hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal secundaria causada por insuficiencia hipofisaria. Y las causas de la hiponatremia hipovolémica pueden ser por insuficiencia suprarrenal primaria. Casi siempre que se detecta que un paciente tiene hiponatremia, la situación es determinar si es euvolémico o no. Y muchos pacientes con insuficiencia suprarrenal, pues que son delgaditos y tienen hipotensión y todo, tienen problemas serios con el sodio. Y vimos cómo el sodio es tan importante que en 48 horas de hiponatremia ya se considera una hiponatremia crónica. El riesgo básico, el riesgo de siempre a defenderse es del edema cerebral y de todas las complicaciones neurológicas que la hiponatremia tiene. Obviamente, lo primero que uno tiene que hacer cuando le reportan exámenes de laboratorio con un paciente con hiponatremia es tener la certeza de que es cierto, de que es correcto, ¿no? A veces nos llevamos sorpresa porque tenemos paciente hiponatrémico y lo mandamos checar otra vez y sale peor. O sea, hay que estar pendiente de todo. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay 3 aspectos básicos que van a orientar al tratamiento de la hiponatremia. En primer lugar, pues la presencia y la gravedad de los síntomas que van a determinar la urgencia para empezar el tratamiento y sus objetivos. En segundo, pues las personas que tienen hiponatremia crónica están en riesgo del síndrome desmielinizante osmótico si se corrige la concentración muy rápido. Y en tercero, pues es indispensable la medición seriada y frecuente de la concentración plasmática de sodio durante el tratamiento correcto, así como lo dijo el doctor. Una vez que ya está definida la urgencia para la corrección de sodio y después de empezar el tratamiento adecuado, se tiene que enfocar en la eliminación de la causa primaria. Aquí vemos que pues, la hiponatremia euvolémica causada por hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal secundaria van a reaccionar al tratamiento eficaz de la causa básica y tendrán incremento de concentración plasmática de sodio.
En cuanto a la hiponatremia hipovolémica, va a mejorar la hidratación intravenosa con solución salina isotónica normal y va a disminuir rápidamente la hormona antidiurética circulante y la diuresis acuosa va a ser abundante. A veces se necesita disminuir la velocidad de corrección si los datos de la anamnesis sugieren que la hiponatremia ha sido crónica. En cuanto a las personas con hiponatremia por potomanía de cerveza y consumo bajo de solutos, van a reaccionar con rapidez a la administración intravenosa de solución salina y la reanudación de la alimentación normal. También pues la privación de agua ha sido parte fundamental del tratamiento de la hiponatremia crónica. A ver. ¿Sí se ve esto? Es que tengo ahí... El cuadro inferior derecho, el azulito, el azul cielo. Ajá. Sí, se ve privación de agua, sí. Ajá, sí, la privación de agua pues ha sido una parte fundamental, como dije, pero los pacientes que excretan poca agua libre sin electrolitos van a necesitar una restricción intensiva de líquidos. La proporción urinaria plasmática de electrolitos sirve como indicador rápido de la excreción de agua sin electrolitos. Los pacientes que tengan una proporción mayor a 1 deben ser sometidos a una restricción más intensiva aún, que sea menor a 500 mililitros al día. Y los que tengan una proporción cercana a 1 debe ser más o menos entre 500 a 700 mililitros al día. Y cuando la restricción es menor a 1, pues debe ser menor a 1 litro por día. En caso de hipocalcemia, la sustitución de potasio va a incrementar la concentración plasmática de sodio. Hipocalemia. Sí. Y eso se refiere a la privación de agua al más de 1 o menos de 1, a la fracción excretada de sodio, que con MedCalc se puede tener y que nos da una idea real si hay hiponatremia real o es dilucional. Ricardo, ¿vas a compartir tu pantalla? Sí. Ok. Pero no se deja. Es que nunca he compartido pantalla. Ahí se ve algo. Sí, ahí está. ¿Sí? Un salero. Ajá. Bueno, yo soy Ricardo y pues les voy a hablar sobre la hipernatremia. Entonces, comenzando con la definición, pues la hipernatremia es el aumento en la concentración plasmática de sodio por arriba de 145 milimoles por litro, que como el sodio es un electrolito con una sola carga, también es equivalente a 145 miliequivalentes por litro, o sea, se puede reportar de cualquiera de las dos maneras de concentración. En cuestión de la etiología de la enfermedad, pues recordando que el líquido extracelular es una solución, pues donde el agua es pues el solvente y en este caso el sodio pues es el soluto. Hay dos maneras en las principales por las cuales se puede presentar la hipernatremia. Una, que es la principal forma en la que, bueno, la principal causa en la que se presenta es por una disminución en la cantidad de agua, ¿no? Una pérdida de agua que pues al haber menos solvente aumenta la concentración del sodio. Y la otra pues va a ser directamente incrementar la cantidad de soluto, que pues es el sodio, y así se aumenta la concentración y se provoca la hipernatremia. Ahora, en cuestión de la patogenia, pues el sodio es el principal osmol del líquido extracelular. Pues normalmente está en concentraciones de 135 a 145 miliosmoles por litro de los 290 más o menos que es la osmolaridad del líquido extracelular. Por lo tanto, un incremento en la concentración de pues hace hiperosmolar lo que es el líquido extracelular, y lo que va a hacer es que va a jalar agua del líquido intracelular, ¿no? Como se vuelve hiperosmolar en relación con el líquido intracelular, pues sale agua de las células para diluir y tratar de volver iguales las concentraciones a ambos lados de la membrana, y pues hace una contracción de las células, ¿no?
y esto va a producir principalmente un cuadro clínico neurológico, en donde pues las manifestaciones más comunes son una alteración en el estado mental que va desde una confusión leve y un letargo hasta producir un coma profundo. Ahora es diferente cuando se instaura de manera crónica la hipernatremia, da la oportunidad a que las neuronas pues tienen un mecanismo de compensación en los cuales pues van a activar transportadores que van a empezar a meter solutos como la creatina, la betaína, el glutamato, el mioinositol y la taurina, para, pues así como, por ejemplo, digamos que esta es una neurona, comienzan a meter solutos al líquido intracelular para evitar, pues, el movimiento de agua hacia afuera y hacer la contracción de las células. Entonces, esto va a tener, pues, ayuda, ¿no? En cuestión de que no se presente tan agudo el cuadro y que sean un cuadro clínico grave. Pero hay que tener en cuenta esto a la hora de hacer el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver más al rato, porque si hacemos una corrección muy rápida de la hipernatremia, básicamente ahora en lugar de que sea hiperosmolar el líquido extracelular en relación con el intracelular, como las células neuronales metieron solutos adentro, si le reducimos la osmolaridad del líquido extracelular muy rápido, o sea, metemos agua muy rápido y diluimos el líquido extracelular, va a pasar lo contrario, o sea, se va a volver hiposmolar en relación al líquido intracelular y va a jalar agua hacia adentro, entonces va a haber un edema cerebral que pues es grave, ¿no? Porque, pues, puede producir cuadros clínicos graves como herniación, etc. Y bueno, cuando es una hipernatremia aguda, que es menor a 48 horas, pues el cuadro clínico pues no da chance a la compensación y puede presentarse complicaciones vasculares como una hemorragia en el parénquima, en el plano subaracnoideo o hematomas subdurales. Sin embargo, estas complicaciones vasculares se observan más bien en niños y en recién nacidos. En la valoración diagnóstica, para saber más cuál es la etiología de la hipernatremia, debemos de primero fijarnos en el volumen de líquido extracelular. Si hay un incremento en el volumen de líquido extracelular, podría ser que la causa sea una administración de una solución hipertónica de cloruro de sodio o bicarbonato de sodio, que propiamente, como les había dicho, al estar metiendo sodio en una solución hipertónica al cuerpo, pues produce la concentración, un aumento en la cantidad de soluto y así aumenta y produce hipernatremia. Por otro lado, es la pérdida de líquido. Entonces, nos fijamos en la orina. Si hay una excreción de orina al volumen mínimo y concentrada al máximo, que esto, si la respuesta fue sí, pues podría ser una pérdida insensible de agua. Por ejemplo, en las personas con quemaduras de la piel se pierde agua a través de la piel, o en personas que están con ventilación mecánica, pues se pierde agua a través de las vías respiratorias, etc. Una pérdida de agua a través de las vías gastrointestinales, como en las diarreas, o una pérdida de agua en un punto remoto del riñón. Si la respuesta del volumen mínimo de orina concentrado al máximo fue no, pues entonces nos habla de que se está excretando agua, una cantidad de agua excesiva a través del riñón. Entonces nos hacemos la pregunta si hay una velocidad de excreción de osmoles en orina mayor a 750 milosmoles por día. Y si la respuesta fue sí, pues puede ser que sean diuréticos que esté tomando la persona, o una diuresis osmótica, por ejemplo, las personas con hiperglucemia, que hacen, pues la glucosa en los túbulos jala agua y se pierde agua a través de vía renal. Y en el caso de haber sido no, pues quiere decir que se está sacando agua, un exceso de agua diluida a través de la orina. Y esto nos habla de una diabetes insípida, en la cual pues no hay una acción eficaz de la ADH a nivel renal, pero hay dos tipos principales de diabetes insípida, que es la central, en la cual no hay una secreción suficiente de ADH a nivel de la neurohipófisis, y la otra es la nefrógena, en la cual hay una resistencia en el riñón a la acción de la ADH, o sea, sí hay secreción de ADH, pero no lleva a cabo su acción, o sea, no tiene efecto sobre el riñón. Entonces, se hace esta prueba, que es la respuesta renal a la desmopresina, que es un análogo de la ADH sintética. Entonces, si hay una respuesta a la ADH, o sea, a la administración de desmopresina, pues obviamente que
va a haber un aumento de la osmolaridad de la orina, pues porque va a tener acción y se va a reabsorber agua a nivel del túbulo colector cortical y así, pues entonces eso nos da el diagnóstico de una diabetes insípida central. Y si sigue siendo, si no cambia la osmolaridad de la orina tras haber administrado desmopresina, eso nos da el diagnóstico de una diabetes insípida nefrógena. Y por último, el tratamiento, pues el tratamiento va a estar pues enfocado en relación a cuál es la etiología de la enfermedad, ¿no? Si es una diabetes insípida, sería tratar la diabetes insípida. Si es una diarrea, pues sería tratar la diarrea. Si es una hiperglucemia, pues tratar la hiperglucemia. Entonces sería corregir la causa de que hay una hipernatremia. Y propiamente, pues en el momento, pues sería también corregir el déficit de agua que haya. Entonces, primero tenemos que cuantificar cuál es el agua corporal total y en base al agua corporal total, calculamos el déficit de agua. Entonces se hace con esta fórmula y vamos a administrar el déficit de agua en un tiempo de 48 a 72 horas sin disminución de las concentraciones plasmáticas de sodio en más de 10 miliosmoles por litro por 24 horas, por lo mismo que les decía que si se corrige muy rápido la hipernatremia, existe el riesgo de producir un edema cerebral. Entonces debe de hacerse lento esto, a menos de que sea una hiponatremia aguda. En ese caso, como no hubo ese mecanismo de compensación a nivel encefálico, ahí sí se puede corregir más rápido la hipernatremia. Y eso es todo con hipernatremia. Yo tengo una muy bien, muy bien. ¿Perdón? Cuando decían que la pérdida de agua se requiere en un punto remoto del riñón. Casi no se oyó. Ahí donde dice pérdida de agua en un punto remoto del riñón. Es la nefrona distal. ¿A qué te refieres? ¿A la respuesta a la desmopresina? No, donde dice volumen mínimo de orina concentrada al máximo, si es sí, ahí donde está. Sí, lo que hay que ver si es el fluido, el volumen de líquido extracelular. Si el volumen de líquido extracelular en la hipernatremia pudiera estar aumentado o disminuido. Si el volumen está aumentado, hay que sospechar que se le haya administrado al paciente alguna solución hipertónica. En pediatría se utiliza mucho eso, se utiliza cuando se requiere hacer correcciones electrolíticas, administrar solución concentrada de cloruro de sodio, así se llama. O a los pacientes que son resucitados, que los resucitan de un paro cardiorrespiratorio, hay que administrarles bicarbonato. Y a veces el bicarbonato que se les administra, como es bicarbonato de sodio, les produce hipernatremia. Y en el caso de que el volumen de fluido extracelular no haya cambiado, hay que ver si está el paciente orinando, si está orinando concentrado o orinando diluido. Y cuando orinan diluido es porque tienen diuresis osmótica, cuando tienen diabetes insípida. Y lo que hay que hacer es administrar la desmopresina. Si concentra la orina, quiere decir que le faltaba desmopresina y que el riñón responde a la desmopresina. Pero si se le pone la desmopresina y no responde, habría que sospechar que tiene una diabetes insípida nefrogénica. Y el sitio donde actúan es en la neurona distal, en la nefrona distal, en el túbulo colector medular. No, esas son las situaciones más raras. Generalmente la etiología de la hipernatremia es que nos falta agua. Una persona que se deshidrató, una persona que sudó mucho, una persona que vomitó mucho, que tuvo mucha diarrea. Eso, por lo general, o los quemados tienen hipernatremia. La gente que tiene una parálisis del tubo digestivo, que se dilata el tubo digestivo y se empieza a acumular agua ahí. Tienen agua en un tercer espacio, tienen agua dentro del cuerpo, pero no en un sitio activo, entonces tienen hipernatremia. Es muy interesante esto de la hipernatremia y el diagrama de flujo también.
Bueno. El déficit, el agua corporal total es la mitad de lo que pesamos. Cada uno calcule su agua corporal total, es la mitad de nuestro peso en números redondos, ¿no? Y después el déficit de agua libre es el sodio menos 140 entre 140 por la mitad de tu peso. Cuando tenemos sodio de 140 menos 140, pues te da el mismo, tu agua corporal total es la mitad de tu peso. Y el riesgo de corregir la hipernatremia es meter demasiado agua, ya lo explicó el doctor Romero. Lo que hace es que después del que el cerebro estaba encogido, que no se logró encoger por los mecanismos compensadores intracraneanos, se empieza a hidratar y el paciente puede tener una herniación de las amígdalas cerebelosas y causarle la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado en la corrección de la hipernatremia también. La hiponatremia porque edema cerebral y la hipernatremia porque la corrección de esta da edema cerebral. Yo voy a compartir mi pantalla, Ricardo. Ok, dame chance nomás. ¿Dónde está el Teams? Ya se quitó, ¿verdad? Sí. Está. Okay. ¿Ahí lo pueden ver? Ya casi. Ya se está poniendo. Ok. Listo. Listo. Entonces, para continuar, yo les voy a hablar sobre los trastornos del potasio. El potasio lo vamos a encontrar en valores normales en el cuerpo desde 3.5 a 5.000 equivalentes o milimoles por litro, como dijo mi compañero. Todo el total del calcio ingerido en el día lo vamos a excretar a través de la orina y de las heces, aunque durante el ejercicio, que es muy extenuante, se puede llegar a excretar un porcentaje muy pequeño a través del sudor. Y dentro de todo el calcio corporal, el 98% va a estar intracelular y solo el 2% pues va a ser el que va a estar extracelular. Y todos los cambios en la regulación del potasio están mediados por los riñones, ya sea mediante la secreción o la excreción de potasio, lo que nos puede llevar a diferentes estados como es la hipopotasemia o la hiperpotasemia. Y la excreción del potasio van a estar mediada por dos canales muy importantes, como son el ROMP y los canales ENaC o los canales de calcio sensibles a amilorida. Ya que aunque el potasio se transporte por toda la nefrona, solamente en las células principales de los segmentos conectores y en el conducto colector distal o de la corteza es donde se va a producir la excreción del potasio. Y en las células intercaladas alfa de la porción distal del túbulo conector es donde se va a producir la reabsorción del potasio. Los canales, el principal canal excretor de potasio va a ser el ROMP, que es el que va ¿cómo se dice? Permitir el mayor flujo de iones potasio. Aunque muchas veces cuando son flujos muy grandes o cuando se necesita hacer una excreción muy grande de potasio, se van a activar los canales MAXI-K o BK, que son los canales grandes de potasio. Que solamente esos se pueden activar mediante grandes flujos de potasio o cuando por alguna razón genética los canales ROMP están inhibidos. Y los canales sensibles a mielorida van a ser los canales que van a permitir la entrada de sodio a la célula y por un cambio de potencial eléctrico van a activar la excreción de potasio por canales sensibles o canales lentos. Entonces, dentro de los trastornos del potasio vamos a tener dos estados. Uno que puede ser causado por la disminución del suministro de sodio o por una hipovolemia en los estados renales, que va a ser la hiperpotasemia, donde vamos a tener niveles muy elevados de potasio. O por incremento en el suministro de sodio y un aumento de flujo, que puede ser causado por algunos fármacos como son los diuréticos que son tiacídicos o diuréticos de asa, que va a ser la hipopotasemia. Y aparte, pues el efecto que van a tener los fármacos, como eso les mencioné, hay fármacos que pueden llegar a inhibir los canales principales por los que se excreta el potasio, como son los fármacos. Entonces, si inhibimos los ENaC, no se va a producir un cambio, una diferencia de potencial de acción y el potasio nunca se va a excretar y se va a seguir acumulando, lo que nos puede llevar a una hiperpotasemia. Pero al contrario, la aldosterona va a tener un efecto en el que va a aumentar el efecto de los canales ENaC y van a producir una reabsorción masiva de sodio, por lo que al mismo tiempo se va a tratar de compensar excretando el potasio, lo que nos puede llevar a hipopotasemia.
Y aparte de estos dos efectos, hay un canal que es una forma en la que el cuerpo intenta regular los trastornos del potasio, que son las bombas de hidrógenos y potasio, que están en la porción distal de la nefrona, donde vamos a poder reabsorber potasio. Pero solamente se van a activar como una forma del cuerpo de regular estos trastornos. Y para continuar, pues vamos a hablar primero sobre la hipopotasemia, que esta la vamos a definir como una concentración de potasio menor a 3.5 miliequivalentes. Y la vamos a considerar una hipopotasemia grave o profunda cuando los niveles de potasio son menores a 2.5. Estos son estados muy graves en los que se va a aumentar bastante la tasa de mortalidad de los pacientes que están hospitalizados, ya que tiene efectos adversos en el ritmo cardíaco, en la presión arterial y aumenta la morbilidad cardiovascular. Y a grandes rasgos hay 4 grandes causas que nos van a producir hipopotasemia. La primera es redistribución e hipopotasemia por sí misma, es decir, pues una disminución en el potasio, pérdidas extrarrenales de potasio, una pérdida renal de potasio o a causa de una deficiencia de magnesio. Que es decir, que la causa principal de la hipopotasemia se va a deber a una deficiencia de magnesio, lo que nos va a dar un pequeño cambio en el manejo del paciente. Para empezar con las causas, pues la hipopotasemia por redistribución o hipopotasemia puede ser causada por la insulina exógena en el manejo de pacientes con acidosis diabética. O puede ser causada por la insulina endógena. Puede producirnos hipopotasemia, hipomagnesia, hipofosfatemia o las dos últimas juntas cuando estamos tratando pacientes malnutridos. Pero esto se va a producir cuando tratamos a un paciente malnutrido con altas dosis de carbohidratos de golpe, ya que la insulina tiene un efecto inhibitorio en los canales ENaC. O pueden ser producidos por parte del sistema nervioso simpático o en caso endógeno, como es en el caso de la abstinencia del alcohol, en el hipertiroidismo, donde podemos tener una parálisis tóxica periódica, en los infartos agudos al miocardio o un traumatismo cráneoencefálico grave. Después, la pérdida extrarrenal de potasio, esto se va a decir, pues, causas que no tengan que ver con el riñón, pues como puede ser en el sudor, en el ejercicio muy extenuante, pérdidas gástricas directas de potasio por trastornos no infecciosos, como puede ser una alcalosis hipoclorémica secundaria a pérdida consistente de potasio a causa de un hiperaldosteronismo secundario o una pérdida de bicarbonato por la orina, es decir, una pérdida renal, pero pues esto viene siendo como consecuencia de la hipopotasemia. Y en las enfermedades gastrointestinales no infecciosas vamos a encontrar celiaquía, ileostomía, un adenoma velloso, enfermedad intestinal inflamatoria, pseudoobstrucción intestinal o bipomas, que es el péptido intestinal vasoactivo, que son pues adenomas al final de cuentas, o un abuso crónico de los laxantes. Las pérdidas renales de potasio pueden estar mediadas, como ya les dije al principio, por fármacos, como son los tiacídicos o diuréticos de asa, donde los que tienen más probabilidades de ocasionarnos una hipopotasemia, a pesar de que tienen un menor efecto natriurético, son los tiacídicos, ya que estos van a provocar una inhibición del cotransportador de sodio-cloro lo cual no va a producir un cambio en la concentración eléctrica dentro de las células y va a producir la excreción de potasio. Y se cree también que el efecto mayor que tienen las tiacidas para provocar la hipopotasemia es debido a la hipocalciuria que produce, ya que al contrario con los diuréticos de asa, estos producen hipercalciuria. Y se cree que el calcio tiene también cierta propiedad para inhibir los canales ENaC. Y pues algunos antibióticos derivados de penicilina funcionan como aniones que no pueden ser reabsorbidos y provocan pues un cambio en el voltaje eléctrico, y lo cual hace propenso a una excreción de potasio para tratar de contrarrestar esos efectos de los aniones. Y la aldosterona también va a activar, como ya les mencioné, pues los canales ENaC, aumentando su función, y pues estos son dos estados pues de hiperaldosteronismo, uno que puede ser genético por mutaciones directas que van a producir una supersecreción de aldosterona, o un hiperaldosteronismo primario o adquirido, que pueden ser los adenomas secretores de aldosterona
o por una hiperplasia suprarrenal, que pues son los dos tipos de hiperaldosteronismo primario, que tienen que ser tratados. Y aparte vamos a tener otros síndromes que nos pueden provocar hipopotasemia. Uno de estos es el SAME o síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, que es un síndrome en el cual el cortisol, que normalmente por parte de la hormona BHS2, como el nombre largo que ven ahí, es transformada a cortisona dentro del cuerpo. Pero cuando tenemos este síndrome hay una mutación en esta enzima. Ronaldo, no ha cambiado la diapositiva, por lo menos a mí no me ha cambiado. Oh, ok, voy a regresarme a ver si se puede. ¿Ahí les cambió? Pues depende de cuál. Ah, sí, sí. Son dos cuadros, ¿sí? El del exceso, sí, del síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, sí. Ajá. Entonces, continúo. Entonces, el cortisol por sí solo tiene que es un glucocorticoide, va a tener un efecto similar en los receptores de la aldosterona, que pues que normalmente estamos protegidos por la enzima 11-BHSD2, que es lo que va a convertir el cortisol a cortisona. Y como parte del síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, esta enzima va a estar suprimida o no va a tener el mismo efecto y va a provocar que el cortisol esté activando los conductos se acumula. Una hipopotasemia. Y tenemos aparte el síndrome de Little, que estas son mutaciones dominantes autosómicas con una ganancia de función en los conductos ENAC. Es decir, estos se van a activar sin ningún estímulo, van a tener la propiedad de autoestimularse y pues producir una excreción de potasio. Y después tenemos la deficiencia de magnesio, que nos va a producir hipopotasemia. Ya que una pérdida... Cambiaste la diapositiva, perdón, Ronaldo. Mande. Cambiaste la diapositiva porque sí. No cambió. ¿No cambió? A ver, otra vez. ¿Ahí se ve? No. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí está, deficiencia de magnesio e hipopotasemia. Sí. Ok. Entonces, como les decía, la pérdida de magnesio va a tener efectos inhibidores de la actividad de la bomba potasio-sodio y pues va a causar una caliuresis secundaria, es decir, nos va a llevar a excretar a nosotros el potasio a través de la orina. Y un agotamiento de magnesio va a aumentar de forma excesiva la secreción de potasio para intentar compensar este déficit de magnesio. La característica especial de esos pacientes, cuando la causa de su hipopotasemia es una deficiencia de magnesio, no nos van a responder a un tratamiento de potasio, ya saben que se lo demos oral o intravenoso. No van a responder a ningún tratamiento con potasio hasta que no sustituyamos nosotros los niveles de magnesio. Y las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con hipopotasemia se van a ver afectadas principalmente tres células del cuerpo que les van a traer las condiciones a los pacientes. Las principales son las células cardíacas, ya que este es el principal factor de riesgo para arritmias auriculares y ventriculares. Y esto va a ser todavía mayor en pacientes que ya tienen condiciones genéticas o predisponentes a padecer arritmias. Vamos a poder observar aplanamiento de las ondas T, depresiones del segmento ST y prolongaciones del segmento ST en el electrocardiograma. Y en las células del músculo estriado, vamos a tener una hiperpolarización del músculo, es decir, el cuerpo va a necesitar estímulos más fuertes para poder tener una contracción, lo cual va a producir debilidad y parálisis, que en casos más graves o de hipopotasemia crónica puede llevar a producir miopatías que ocasionan rhabdomiólisis. Y las células del músculo intestinal va a producir una parálisis por esta hiperpolarización del músculo liso, que va a llevar a un hilo intestinal. Y en condiciones más raras, pero que igual pueden producirse con hipopotasemias crónicas, va a ser la retención de sodio, cloruro de bicarbonato, que nos puede llevar a producir una alcalosis metabólica, lo cual va a producir daños estructurales en el riñón, como puede ser una lesión vacuolizante, nefritis o quistes renales. A la hora de valorar al paciente para establecer nosotros un diagnóstico, tenemos que poner atención a la identificación de los factores que pueden producir una hipopotasemia, es decir, fármacos, dieta y hábitos alimentarios o síntomas que van a sugerir una causa particular, como son diarreas o debilidad periódica. A la exploración física tenemos que poner especial atención a la presión arterial, al estado volumétrico o signos que sugieran
problemas de hipopotacemias específicas como el hipertiroidismo o síndrome de Cushing. Y los estudios iniciales que vamos a solicitar a nuestros pacientes deben comprender las mediciones de electrolitos, un BUN, creatinina, osmolaridad sérica, magnesio, calcio, una biometría hemática completa y un EGO. Y aparte, si queremos nosotros hacer una medicina específica de los niveles de excreción de potasio, tenemos que tomar una recolección de orina de 24 horas para medir qué tanto potasio está excretando el paciente. Y el tratamiento de la hipopotasemia va a consistir en tres objetivos, que son prevenir consecuencias crónicas graves, sustituir un déficit de potasio o corregir una causa subyacente. Se debe de hacer una sustitución urgente, pero muy cuidadosa de potasio en pacientes con hipopotasemia, ya que si nosotros queremos sustituir de golpe el potasio de manera muy rápida, tenemos un alto riesgo de producir una hiperpotasemia de rebote. Pero esto solo va a ser en los casos de hipopotasemia redistributiva o pues en complicaciones graves por otra causa, ya que cuando son causas del sistema nervioso simpático o por parálisis tirotóxica periódica o algún traumatismo cráneoencefálico, tenemos que administrar beta-bloqueadores, que son dosis altas como el propanolol, en dosis altas, lo cual nos va a evitar un riesgo de rebote y va a corregir la hipopotasemia por sí sola sin necesidad de nosotros administrar potasio. Y el tratamiento pues va a ser según las deficiencias que tenga el paciente o la causa. Podemos administrar cloruro de potasio, fosfato de potasio o bicarbonato o citrato de potasio. No cambió la diapositiva, Ronaldo, perdón. Una disculpa. ¿Ahí cambió? Ahí. Ok. Entonces, pero pasamos a hiperpotasemia. ¿Cambió hipopotasemia? Ay. A hiper. De la doctora Gamboa del Castillo. Ahí todavía no se cambia. Ahí está. Cloruro de potasio, fosfato de potasio. Sí. Ok, que lo vamos a administrar por vía oral o intravenosa, que normalmente se aconseja que sea la vía oral mientras el paciente la pueda tolerar. En caso de administrarlo por vía intravenosa, el potasio siempre se tiene que administrar en combinación con una solución salina y nunca glucosada, ya que como les mencioné al principio, por efecto de la insulina endógena que se va a activar por medio de las soluciones glucosadas, nos puede llegar a empeorar la hipopotasemia. Y las administraciones de potasio intravenoso siempre tienen que ser de 20 a 40 milimoles por litro. Y en cuadros crónicos se tiene que administrar cloruro de potasio por un catéter central de 10 a 20 milimoles por hora. Que se recomienda siempre utilizar las venas femorales en caso de colocar un catéter central, ya que si lo hacemos con las venas yugulares o subclavias, tenemos un riesgo de que se produzca rápidamente un efecto cardíaco de hiperpotasemia, pues a causa de la administración de potasio. Y por mi parte es todo. La administración de potasio como tratamiento de la hipopotasemia es una cosa muy delicada. Existen fórmulas para calcular el déficit y administrar el déficit parcialmente. Primero, la tercera parte y la siguiente en las primeras 8 horas e irse despacio. Hay un montón de maneras de tratarla, tantas como maneras de rehidratar al paciente quemado. Hay esquemas que han sido estudiados mucho para reponer el potasio, pero el riesgo del potasio es que con el potasio bajo tenemos desniveles del ST y tenemos prolongación del ST y la posibilidad de que se generen arritmias. Y de pasar al paciente cuando se administra por una vena central, generalmente el paciente se puede, si se usan soluciones diluidas y se repone despacio, la hipopotasemia, si se repone despacio el potasio sí se puede hacer por una vena central, pero muy cuidadosamente. Son cosas de terapia intensiva, son cosas de pacientes con relativa gravedad. Sin embargo, pues en estados leves, pues como nos acaban de mencionar el doctor Romero, se pueden hacer la reposición por vía oral. El problema de la reposición por vía oral es que el potasio por vía oral tiene un sabor pero muy desagradable y en algunas personas muy sensibles las hace vomitar. Las tabletas de suplementos de potasio. A veces algunas venden incluso que se disuelven en agua, pero son una cosa sumamente desagradable, muy ingratas son.
Vamos a ver, les tengo que comunicar algo. Ahorita va a haber una conferencia remota con autoridades de la universidad y autoridades del INSABI, porque se van a hacer algunas propuestas y van a explicar. Entonces ahorita tengo que disponer de estos minutitos para conectarme. Estaremos en contacto. Lo que se les ofrezca, pueden pasarme mensaje y yo con gusto los oriento. Nos vamos a quedar aquí y el lunes le seguimos con la hipercalemia. ¿Está bueno? Ok, doctor. Cuídense mucho, no le hagan confianza a esto. Ya hay más pacientes en el Hospital General del Estado y están reconcentrando los pacientes ahí poco a poco. Han ido llegando, se han ido descartando muchos, pero hay otros que las radiografías son severas. Es probable que sí esté funcionando el distanciamiento social, pero eso, como lo hemos venido platicando, nos va a prolongar el estado de separación de la escuela, pero estamos tratando de arreglar eso. Yo los tendré al tanto de lo que haya que comunicarles. Feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.